¿Tu computadora vas a usar? Sí. Ok. Ok. Pero no querés utilizar algún material de acá. Pregunto. Sí. No, para conectar nomás. No, él para ayuda a memoria nomás, ¿verdad? No, yo por el enchufe nomás el tema. Voy a ver cómo. Vamos a ver. Uh, ¿Puedo decir? Igual yo voy a parar. Ahí, ¿verdad? Mejor, sí, porque eso no es muy estable. Bueno, bueno. No saben los compañeros que estén viniendo, por si acaso, así para arrancar ya. Vamos a ir arrancando un poco y ya. Sí, pero en honor al tiempo que el profe hace un ratito ya llegó. Yo soy Abigail Sala, yo soy la presidenta del centro, para los que no me conocen. Cualquier cosa pueden acercarse a mí si quieren adquirir sus entradas para la fiesta de ingreso. También estamos vendiendo en el centro de estudiantes que es enfrente del aula magna, así que cualquier cosa que necesiten, a las órdenes. Y Silvina Cano y Tomás Cáceres me hablaron y también se comunicaron con el doctor Cristian Cáceres para poder realizar este repaso. Así que también hola a los que están conectados acá por la plataforma. Entonces yo creo que podemos darle inicio, un repaso rápido de lo que va a ser el primer paso real para que ustedes se conviertan en profesionales. Así que desde ya éxito para su examen del lunes. Yo también, a los que son de cuarta cátedra, yo voy a estar también presente el lunes. El profesor es mi papá, Augusto, y bueno, el mayor de los éxitos a todos. Sí, bueno, buenas tardes. Me presento nuevamente y mi nombre es Cristian Álvarez Cáceres, dijo acá. Así me presento oficialmente. Buenas tardes también para los que están en la plataforma. Muchos de los que están aquí ya estuvimos conectados durante un largo semestre de manera virtual. Hoy tengo la posibilidad de interactuar personalmente con algunos de los compañeros y también otros que nos están siguiendo nuevamente a través de la plataforma. Recuerdo que habíamos iniciado allá a mediados de enero, aproximadamente una calurosa tarde de enero, hablando un poco de lo que era el conocimiento, haciendo una introducción. Es más, recuerdo, creo que la primera clase fue con nosotros, ¿verdad? Parece muy distante aquella época, ¿verdad? Pero pasó volando y hoy, si tienen la oportunidad y posibilidad de estar aquí, es porque realmente se habrán esforzado, por eso siguen en carrera.
estoy sumamente confiado y optimista de que todos los que están en carrera y van a tener la evaluación el lunes ya estarían formando parte de la facultad. Tengo plena confianza de nuestra parte, tanto del profesor Augusto Salas como de mi parte. Siempre tenemos la mejor predisposición, ustedes saben, de ayudar a todos los compañeros ante cualquier eventualidad. Agradezco también aquí a las compañeras que nos solicitaron esta clase presencial. Más que nada, sí, adelante, gracias, para más que una clase magistral ya a estas alturas, un conversatorio, intercambiar un poco de ideas y opiniones respecto a algún tema que ustedes quieran tocar. Yo voy a hablar simplemente brevemente, es difícil en una hora, hora y media, desde luego, abarcar todo lo que vimos durante casi 6 meses, ¿verdad? Pero la idea es retocar algunos temas que nos parecen esenciales a nosotros y que ustedes también hagan las preguntas pertinentes al respecto, ¿verdad? Para ir intercambiando, ¿verdad? La presencialidad es siempre importante porque nos da otra percepción de la situación, ¿verdad? Es la primera vez durante el año que me toca estar en aula otra vez y ustedes ya lo van a notar más adelante cuando se vayan introduciendo de a poco en lo que es la facultad, lo importante que es, y en carreras como la nuestra, la cuestión de socializar, de estar presente, de interactuar, de intercambiar opiniones. Porque el conocimiento básicamente se construye hoy por hoy a través de la interacción, ¿verdad? Entre todos, ¿verdad? Hoy por hoy ya no podemos hablar de aquel docente que sabe todo y viene a implantar mágicamente conocimiento, ¿verdad? El conocimiento se construye entre todos, ¿verdad? Cada uno tiene algo que aportar y así se va construyendo. Entonces, en ese sentido, la idea es hoy un poquito ponernos en contacto con la facultad, tratar de construir un poco más de conocimiento, digamos, un último repaso, una última manera de ustedes venir acá y sentirse ya partícipes también de lo que es la Facultad de Derecho. Y eso es importante porque nos conecta con la meta y el objetivo que vamos a encaminar. Voy a hablar brevemente, repito, a grandes rasgos de algunos temas que me parecen interesantes. Desde luego que también van a ser tenidos en cuenta en la evaluación final. Cualquier duda que tengan, ustedes van preguntando, consultando, no hay inconvenientes. Y justamente aquí conversando con los compañeros les había hecho una infidencia, les había comentado, ¿verdad? La evaluación todavía no la preparamos con el doctor Salas, ¿verdad? Pero seguramente en gran medida va a estar o se va a tocar lo que hoy estemos conversando, ¿verdad? Además, los que son de la cuarta cátedra, más o menos ya conocen la dinámica de nuestras evaluaciones y tampoco vamos a salirnos mucho de ese formato. Los que estudiaron bien las evaluaciones parciales ya no tendrían mayores inconvenientes, ¿verdad? Entonces, esa fue una sugerencia desde el primer día de clase que yo les di, ¿verdad? Para los que tomaron en cuenta ese consejo, no va a haber mayores inconvenientes, ¿verdad? Porque la evaluación final es una síntesis de esas dos evaluaciones. Si aprovecharon y estudiaron, pues bien, ¿verdad? De los que estuvieron pescando por recibir alguna respuesta por un grupo de WhatsApp, etcétera, seguramente la van a tener un poquito más complicado, ¿verdad? Pero nunca es tarde para, digamos, volver a repasar y aprender y adquirir nuevos conocimientos. En las primeras lecciones nosotros habíamos hablado del conocimiento, ¿verdad? Inclusive nos tomamos varias clases hablando de eso, porque es, digamos, la raíz y la base fundamental del cual partimos, ¿verdad? Para hablar de conocimiento científico, que es lo que nos atañe en metodología de la investigación científica, es importante primeramente hablar del conocimiento. Entender qué es el conocimiento, ver que hay varios tipos de conocimientos y que uno de los tipos de conocimiento que tenemos es el conocimiento científico. El conocimiento, desde luego, es una cuestión que ha tenido largos debates a lo largo de la historia respecto a la manera en que nosotros percibimos lo que hay a nuestro alrededor, cómo realmente conocemos. Y podemos, más allá de los conceptos que tengamos de los conocimientos, categorizar en dos grandes grupos los tipos de conocimiento. Se habla de un conocimiento empírico, aquel que adquirimos por medio de la experiencia, el contacto directo con los fenómenos que están a nuestro alrededor, que es un conocimiento particular, que solamente uno lo adquiere a través del contacto con las cosas, pero no tiene la generalidad que tiene otro tipo de conocimiento. En contrapartida tenemos el conocimiento científico que sí
se adquiere a través de la utilización de ciertos métodos y que nos conduce a tener un conocimiento de alguna manera generalizable, comprobable, verificable. Esa es la particularidad y de allí la importancia de lo que es el conocimiento científico. A veces perdemos de vista o no asociamos lo suficiente qué es lo que estamos estudiando. Decimos metodología de la investigación científica, ¿verdad? Casi mecánicamente sin asociar eh, el nombre de la materia o lo que estamos estudiando a qué se refiere. Eso implica que la materia tiene el propósito de establecer o mostrarnos el camino o los métodos para llegar al conocimiento científico. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? Y nosotros aquí en la materia lo que buscamos en el seminario, uno es dotarles a ustedes las herramientas básicas para que ustedes puedan saber cómo se llega a un conocimiento científico. Siempre en nuestras discusiones en la sociedad por ahí estamos llenos e inmersos de otros tipos de conocimientos, ¿verdad? El conocimiento empírico, el que está basado en la religión, el que está basado en las creencias, en los mitos, en las leyendas, ¿verdad? Pero a veces no ponemos énfasis en lo que es el conocimiento científico, ¿verdad? Y cada tanto surge ese debate, ¿verdad? Cuando de repente sale una vacuna, están los que creen en lo que dice la ciencia y otros que tienen otro tipo de creencias, simplemente a modo de clarificar en qué ámbitos, por ejemplo, se dio con mayor fuerza ese debate, ¿verdad? O de repente hay una enfermedad y los entendidos dicen estos son los medicamentos que deberíamos consumir o el tratamiento que tenemos que seguir para encontrar la cura, y otro dice, no, no, eso se cura con hoja de mamón, te dice, ¿verdad? Porque mi abuela me enseñó de esa manera. Son conocimientos particulares que uno va adquiriendo simplemente de oído, por transmisión de generación a generación, sin ninguna base o método que nos demuestre que ese conocimiento es verdadero. Sin embargo, el conocimiento científico, porque se basa en rigurosos métodos, nos permite llegar a un conocimiento verificable y que de alguna manera podamos comprobar y certificar que es un conocimiento fiable. Eso básicamente es la primera parte respecto a los tipos de conocimiento, ¿verdad? Ya hablamos de los distintos orígenes y lo que es el conocimiento científico en sí. Brevemente quiero hablar de algunas caracterizaciones porque eso también quiero que tengan en cuenta algunas de las características que tiene el conocimiento científico. Es un pensamiento, un conocimiento crítico, fundamentado, metódico, verificable. Todas esas son cualidades del conocimiento científico. Sistemático, universal, también tiene el propósito de que el conocimiento alcanzado sea generalizable, ¿verdad? Eso no ocurre en otro tipo de conocimiento, ¿verdad? Que simplemente se aplica a un caso particular, pero nada nos garantiza que en otros casos similares o idénticos se pueda aplicar lo mismo. Entre otras características básicas que tiene el conocimiento científico. La ciencia, como ustedes saben, es un conocimiento que se adquiere a través de un método, ¿verdad? El método es, digamos, el rasgo distintivo más importante de lo que implica la ciencia y el conocimiento científico. Eso es lo que delimita, ¿verdad? Entonces, siempre yo les decía cuando estudiábamos desde las primeras clases, ¿verdad? Particularmente en la cátedra que nosotros llevamos adelante, no nos interesa que memoricen o automaticen un concepto de ciencia o un conocimiento científico. Aquí la idea es que ustedes logren distinguir cuáles son los rasgos esenciales más importantes de una cuestión. Ahora, si yo les digo ciencia, ustedes tienen que asociar eso a un conocimiento que se adquiere a través de un método. Entonces, no simplemente memorizarse un concepto de ciencia sin poder entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Lo mismo el conocimiento científico. Entonces, para los que son nuestros alumnos ya saben que nosotros en ningún caso ponemos conceptos confusos en donde cambiamos palabras y el alumno tiene que memorizar. Lo que buscamos es que el alumno razone y trate de asociar cuando se le pregunta una cosa en particular con las características distintivas. Si ustedes logran distinguir de qué hablamos cuando hablamos de método científico, van a poder encontrar la respuesta en el examen sin ningún tipo de inconveniente. Y de ejemplo de conocimientos científicos tenemos en diversos ámbitos, ¿verdad? También es importante, y voy adelantando, que el conocimiento científico se puede dar en diversas áreas, ¿verdad?
Generalmente y tradicionalmente estamos acostumbrados a asociar a veces el conocimiento científico con aquel que simplemente se obtiene buscando en un microscopio, en un laboratorio. El conocimiento científico va mucho más allá de eso, porque puede manifestarse en diversas áreas. Podemos hablar de las ciencias naturales, de las ciencias matemáticas, de las ciencias físicas y de las ciencias sociales, que a veces también es como que perdemos de vista que lo que nosotros aquí estudiamos es una ciencia social. La política, la historia, el derecho son considerados como parte de una ciencia social. Aquí estudiamos ciencia, ciencia social. Ciencia no es solamente la manipulación de un objeto dentro de un laboratorio. Ciencia es también estudiar un objeto o un fenómeno que ocurre a nuestro alrededor. Eso puede ser un fenómeno social cuando involucra a seres humanos. Todo eso que ocurre a nuestro alrededor es susceptible de una investigación, de un conocimiento científico. Si de repente aquí se está debatiendo sobre, y aquí entro en un tema vigente y actual, si se está debatiendo un fenómeno jurídico como el juicio político, eso puede ser objeto de una investigación científica. Bueno, si discutimos otros aspectos como fenómenos de olas de violencia familiar o de abuso sexual que ocurren en la sociedad, esos son fenómenos sociales que ocurren y que pueden ser susceptibles de una investigación científica para tratar de determinar algo al respecto. ¿Cómo llegamos al conocimiento que estamos buscando? A través de un método. Para seguir ese método hay una serie de herramientas que fue lo que básicamente estuvimos estudiando durante todo el semestre. Voy a cambiar un poquito de material para continuar y seguimos. Siempre que tengan preguntas, no hay inconvenientes, ustedes pueden cortar y vamos conversando, no hay ningún tipo de inconveniente. Seguramente saldrá en el examen algo de ciencia, como siempre hacemos, pero repito, no hace falta memorizar un concepto de tal o cual autor, basta con que logren distinguir qué es la ciencia, el método científico es lo mismo, cuáles son los objetivos de la ciencia. Siempre trata de analizar un fenómeno, luego trata de explicar ese fenómeno, luego trata de prever y predecir lo que puede ocurrir con ese fenómeno y luego para ver qué acciones se pueden tomar con relación a eso. Entonces, los objetivos de la ciencia con respecto a un fenómeno o un objeto son analizar, explicar, prever o predecir y actuar, ¿verdad? Generalmente también solemos preguntar algunas cosas respecto a ese tema. Sí, adelante. Los elementos, sí, claro que sí. Adelante. Quiero que compartas con nosotros lo que leíste para poder intercambiar. Bueno, pero algo se te habrá quedado de lo que leíste, por eso te inquieta ese punto, ¿verdad? Si vamos aclarando y los compañeros también escuchan, ¿verdad? Si tenés tu material ahí también o en eso no. Eso está en la lección 1, ¿verdad? Sí. Vamos a volver también al material aquí para aclarar respecto a esa consulta puntual que hace la compañía. Sí, lo que pasa es que cuando decís la palabra elementos, pues suena bastante ambiguo, ¿verdad? Y eso que vos estás mencionando, en realidad, yo lo llamaría etapas del proceso de construcción, ¿verdad? Sí, por eso digo, cada autor puede variar en su terminología o en su clasificación o categorización, ¿verdad? Eso también es importante tener en cuenta. Lo que para un autor puede ser elemento, para otro tal vez sea característica, ¿verdad? No tenemos que ahogarnos tampoco en esas cuestiones técnicas conceptuales, ¿verdad? Aquí, si uno logra captar lo esencial respecto a un tema, no va a tener mayores inconvenientes, ¿verdad? Lo que acabas de mencionar, yo justamente quiero más adelante tocar, que son las etapas, ¿verdad? Cómo se va construyendo ese conocimiento científico, ¿verdad? Por de pronto, vamos a volver a lo que es conocimiento científico. Para cerrar, yo sé que esa parte era la parte un poco más abstracta y álgida. También quiero que tengan muy en cuenta los métodos del conocimiento, los principales métodos del conocimiento. Porque podemos tener métodos de conocimiento que son
lógicos y métodos de conocimiento que son empíricos. Los métodos de conocimiento son los que nos ayudan de alguna manera a adquirir el conocimiento. Ahora, puede haber diversas maneras de llegar a ese conocimiento, a través de métodos lógicos o métodos empíricos. Los métodos lógicos más conocidos, y eso también siempre suele ser tema de examen, son la inducción y la deducción. A ver si me pueden ayudar con eso, porque largamente hablamos durante el semestre. ¿La inducción qué es? No me digan que es una placa de inducción para calentar la comida. Sí, siempre tengo esa duda. Sí. Inducción, voy a ver si es uno de esos. Sí. Que de lo general va a lo particular o al revés. Suele generarse confusión. Espero que la confusión se genere acá y no en el examen, ¿verdad? Pero este es el momento de corregir. La deducción es la que parte de un conocimiento general para ir a lo particular. Sí. Es un método de razonamiento muy utilizado que a veces hasta casi instintivamente lo utilizamos, ¿verdad? Sin el tecnicismo, pero sí. La inducción es esa. No, la deducción es de lo general a lo particular, la inducción es de lo particular a lo general, resumiendo, ¿verdad? Obviamente si queremos buscar un concepto, vamos a tener un concepto más amplio, ¿verdad? Yo le estoy sintetizando, ¿verdad? ¿Qué implica eso en términos sencillos, ¿verdad? Implica que yo parto de un conocimiento general que está establecido en algún lado y puedo deducir que eso es aplicable a un caso particular. Puede ser, ya que estamos en este ámbito, una norma jurídica que tenga digamos, una disposición genérica. Que luego yo veo un caso particular y deducir que esa norma puede ser aplicable a un caso particular. Simplemente a modo de sintetizar, pero hay un montón de situaciones en las que yo puedo utilizar la deducción. Por ejemplo, yo les decía en clase que se tiene el concepto de que los ingleses son muy puntuales, ¿verdad? Siempre se dice hora inglesa, y los paraguayos todo lo contrario, ¿verdad? Entre paréntesis, ¿verdad? Se destaca siempre la puntualidad, los ingleses son puntuales. Y si John es inglés, ¿qué puedo entonces deducir? Que John es puntual, porque de ese conocimiento general yo pude aplicar así. ¿Sí, compañero? Sí. 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 Claro, más allá porque no estoy diciendo que la puntualidad haya sido demostrado científicamente, ¿verdad? El ejemplo que utilizo es al solo efecto de mostrar el método lógico de razonamiento de la deducción, ¿verdad? Más allá de que ese conocimiento sea realmente una cuestión de tradición o un concepto que tenemos hacia ellos, ¿verdad? No estoy diciendo que eso sea probado científicamente. Sí. Así como podemos decir, los paraguayos son impuntuales. Juan es paraguayo. ¿Cuál es la deducción que puedo hacer respecto a su puntualidad? Que posiblemente sea impuntual, ¿verdad? Una inferencia lógica de razonamiento, ¿verdad? Repito, ese ejemplo que doy es al solo efecto de demostrar cómo funciona el método lógico de razonamiento, ¿verdad? Más allá del conocimiento real que subyace, ¿verdad? Podemos ir a algo más técnico, una norma jurídica que establezca está prohibido matar y Juan mató. O la norma dice el que matare será castigado, Juan mató. ¿Cuál sería la consecuencia lógica? Juan será castigado. Llego a esa inferencia. Es una cuestión más técnica. Di un ejemplo muy básico, más allá de que es la realidad o no. La verdad que no sé si son puntuales o no. Nunca estuve en Inglaterra, me gustaría estar para ver si realmente tal cosa es así, ¿verdad? Pero se entiende, ¿verdad? Esa es la deducción. La inducción es a la inversa. Se parte de un conocimiento particular y luego se trata de generalizar o llegar a un conocimiento general luego de ese razonamiento. Es un método lógico de razonamiento inverso al que estábamos mencionando. Podemos hablar también de análisis, la síntesis como métodos lógicos de razonamiento. Y los métodos empíricos para poder llegar a un conocimiento
son básicamente la observación, la experimentación, la medición. Uno observando de manera empírica puede llegar al conocimiento de algo. Por eso hablamos de método empírico, porque se basa más bien en la percepción directa, en el uso de los sentidos. Los métodos lógicos se basan en el razonamiento, los métodos empíricos en el uso de los sentidos, la percepción que yo. ¿Cómo yo sé que esto es una silla? Porque simplemente por eso, no hago un método de razonamiento ahora. Y ahí podemos entrar en una seria discusión filosófica respecto a de por qué para mí esto es una silla, que realmente es una silla, o si esto es una mesa y por qué yo digo que esto es una mesa, ¿verdad? Pero sería entrar en una cuestión un poco más profunda, ¿verdad? Hay una frase leí en un libro que decía, todo el mundo sabe lo que es un elefante, pero si me piden que conceptualice qué es un elefante, capaz no sé qué es. Todo el mundo sabe qué es el tiempo, o tenemos la idea de que sabemos qué es el tiempo, hasta que me lo preguntan. Tal vez no sepa responder. Entonces, la percepción respecto a lo que realmente conocemos, si uno va a profundizar, es algo mucho más profundo de lo que creemos, ¿verdad? A veces por la percepción. Y yo miro esto y digo, es una mesa o un escritorio, ¿verdad? Pero si yo te pido conceptualizarme una mesa, tal vez no sepa en esencia y en el fondo qué es una mesa. Pero hay distintos niveles y maneras en que uno va aprendiendo, es decir, tomando noción respecto a las cosas que ocurren a su alrededor. Y hay diversos métodos, métodos lógicos, métodos empíricos que me permiten llegar a ese conocimiento. Bien, voy a ir pasando a otros materiales para no olvidarme de los temas que vamos a ir tocando. Ahora sí, a partir de ahora vamos a comenzar más allá de la cuestión previa, a tocar brevemente todo lo que guarda relación a las etapas del proceso de investigación. Sería básicamente la lección 3 en adelante, que es la lección 3 para mí, desde mi perspectiva, es la lección más neurálgica de toda la materia. Ahora, fíjense luego que tiene división en varias partes y allí está la parte realmente sustanciosa de lo que es el proceso de construcción del conocimiento científico en nuestra área. ¿Por qué? Porque esto implica ya poder determinar cuáles son los pasos específicos que se van realizando. Entonces, nosotros sabemos que toda investigación surge primeramente desde una idea. Nos surge una idea de algo, pero esa idea generalmente es un poco vaga, es un poco ambigua. Lo que tenemos que hacer es ir delimitando, es ir afinando y definiendo esa idea en particular para convertirlo posteriormente en una investigación, en un conocimiento científico. Y para lo cual requiere de una serie de situaciones. ¿Parece que empezó a llover o no? El viento. El viento. ¿Cuáles son las fuentes de las ideas? Las fuentes de las ideas son varias, pueden surgirnos de las experiencias, de algún libro que leímos, de algo que vimos en la noticia, de algo que observamos a nuestro alrededor. Nos puede dar la idea de querer investigar sobre algo en particular. Ahora tenemos que afinar y delimitar esa idea para poder convertirlo en un conocimiento científico. Yo al hablar de las etapas, básicamente quiero sintetizar, acá sí voy a anotar algunas cosas. ¿El marcador? Gracias. Mi caligrafía no es muy buena, ya les aclaro, pero la idea es algunas cuestiones. De hecho, que si ustedes van a distintos materiales, autores pueden encontrar distintas clasificaciones de las etapas. Ahora, uno te va a decir, tiene una etapa más, otro menos, ¿verdad? Pero vamos a hablar de las esenciales y las básicas que debería al menos tener un proceso de investigación. La primera etapa es la formulación o planteamiento del problema de investigación. ¿Qué implica esto? El planteamiento y la formulación del problema de investigación implica afinar y estructurar más adecuadamente la idea que tenemos. Repito nuevamente, no todo surge en una idea, ahora esa idea hay que plasmar, sintetizar y poder
adecuar a lo que estamos buscando, ¿verdad? De repente a mí me inquieta una situación en particular que está a mi alrededor, pero tengo que tratar de delimitar y ver específicamente hacia qué aspecto puntual voy encaminando, ¿verdad? Nosotros, no sé si ustedes recordarán, cuando hablamos en clase, hablábamos que la formulación del problema de investigación se hace como una especie de pirámide invertida, habíamos dicho. ¿Por qué? Porque la idea es inicial que siempre es mucho más amplia y ancha, luego se va delimitando y desciende a un aspecto mucho más puntual. Porque la investigación siempre nos va a quedar grande si no delimitamos bien nuestro planteamiento del problema. Un problema bien planteado está parcialmente resuelto. Necesitamos poder enfocar con precisión hacia dónde apuntamos, para lo cual hay que poner delimitaciones si hace falta de espacio, de tiempo, de personas, etcétera, etcétera, hasta finalmente poder llegar a concretar ese aspecto puntual que estamos buscando. De lo contrario, decía un profesor metodólogo que yo tuve en la maestría, decía, de lo contrario el arco nos va a quedar muy grande, ¿verdad? Y cuando el arco queda grande, no se puede llevar adelante una investigación. Nosotros no podemos hacer que nuestra idea quede como algo muy amplio. Tiene que estar bien delimitado. ¿Recuerdan en clase habíamos unos ejemplos y habíamos dicho que por eso es muy importante la delimitación, ¿verdad? La delimitación puede ser temporal, puede ser espacial, puede ser también relativo a una cuestión poblacional, geográfica, etcétera, hasta poder llegar, ¿verdad? Porque yo puedo querer estudiar el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, me inquieta, ¿verdad? Pero sería muy amplio, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tengo que delimitar y decir, por ejemplo, el rendimiento académico de los estudiantes de la cuarta cátedra turno noche de la Facultad de Derecho durante el año 2022. Parece larga la enunciación, pero aunque parezca un contrasentido, cuanto más larga es la enunciación, más bien delimitado está. Es más chico el ámbito de investigación. Parece un contrasentido. Ustedes van a ver alguna investigación que tiene un nombre así súper largo, ¿verdad? Eso implica que está muy bien delimitado. Y cuando hacemos un tema simple, digo, rendimiento académico de los estudiantes, no está delimitado. Eso puede decir de los estudiantes de todo el mundo, de todo el continente, de todo el país, de todas las facultades. Por eso es muy importante la delimitación a la hora de la formulación del problema de investigación. Dentro de la formulación del problema de investigación, aquí se encuentran también los objetivos. Otro aspecto importante del planteamiento del problema de investigación es que se sugiere y se recomienda generalmente hacer preguntas. Ir haciendo preguntas y las preguntas nos van orientando hacia lo que buscamos ahora. Y esa formulación de preguntas también nos conduce a la elaboración de los objetivos, que en esencia dentro de una investigación forma parte del mismo capítulo del planteamiento o formulación del problema de investigación. Cuando agarran un trabajo de investigación, una tesis de maestría, una tesis doctoral, van a ver que los objetivos van a estar incluidos dentro de este primer capítulo. Ustedes tienen que ubicarse en ese contexto para que nosotros no estemos hablando aquí simplemente de ciencia ficción, ¿verdad? Esto es realidad, ¿verdad? Se tiene que plasmar en una investigación. Si pueden ver algunos ejemplos y modelos de investigaciones realizadas, repito, tesis, por ejemplo, van a ver que esto está perfectamente plasmado, no es teoría nada más, sino así se va construyendo. Y esas preguntas también nos conducen a la formulación de los objetivos. Los objetivos son sumamente importantes porque son los que nos orientan y nos conducen acerca de lo que buscamos concretamente dentro de la investigación. ¿Por qué? Yo puedo tener como meta, les decía el ejemplo, el rendimiento académico de los alumnos de la cuarta cátedra turno-noche, pero tengo que ver qué aspectos quiero realmente estudiar de ese tema que yo delimité. Para lo cual, la redacción de los objetivos me va a conducir acerca de esa etapa. Los objetivos, a su vez, podemos clasificarlos en dos grandes grupos. Ustedes saben que tenemos objetivos generales y objetivos específicos dentro de toda investigación. Esto también es algo básico que generalmente solemos tocar en las evaluaciones, ¿verdad? Los tipos de objetivos y en qué consiste también cada uno de esos objetivos. Voy a buscar aquí un material de objetivo a ver si podemos
enriquecer un poquito más lo que estamos conversando. La enunciación correcta y la redacción de los objetivos también es un elemento muy importante. Todo esto resulta fundamental. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a conducir finalmente a delimitar y a llevar nuestra investigación hacia el lado correcto y adecuado. Si nosotros no formulamos bien el problema, no delimitamos bien nuestro problema y no redactamos correctamente los objetivos, vamos a tener serios inconvenientes a lo largo de la investigación. En cuanto a los objetivos generales, podemos decir que son las razones principales del objeto de estudio, ¿verdad? Es hacia donde nos conducimos, ¿verdad? Y los objetivos específicos nos delimitan lo concreto, los pasos específicos que vamos a ir tomando dentro de la investigación. Se supone que los objetivos específicos nos tienen que conducir a la concreción de ese objetivo general que nos estamos trazando. Muy ligado, obviamente, también al planteamiento del problema de investigación que estamos refiriendo. Otro aspecto sumamente importante a la hora de la redacción de los objetivos es que ustedes ya saben, ¿verdad? Se redacta esto con verbos infinitivos, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Que son acciones, ¿verdad? La redacción correcta siempre arranca con la contención de verbos en infinitivo, como analizar, estudiar, comprobar, examinar. Siempre la redacción de los objetivos tiene que ser enunciada de esa manera. Ahora, si bien otro tipo de formulación, por más correcto que parezca, Siempre en infinitivo. verbo infinitivo siempre, el inicio es con verbo infinitivo, ¿verdad? Eso también suele ser tema de examen y algunos Eso confunden. es La redacción de los tanto generales como específicos. Ok. Todos los objetivos se redactan de esa manera. Pero por eso es muy importante también manejar correctamente cuál es el verbo que yo quiero utilizar para lo que estoy buscando, ¿verdad? De repente ahí puedo usar sinónimos, puedo recurrir a tablas, etcétera, para poder utilizar los verbos adecuados que se requieren, dependiendo de lo que estoy buscando. Por ejemplo, evaluar la factibilidad técnica del desarrollo y producción de lácteos, establecer la factibilidad financiera, analizar el impacto ambiental, entre otros aspectos. Todos estos son, digamos, verbos que usualmente se utilizan para la redacción de los objetivos. Repito, dos tipos de objetivos, generales y específicos, y posteriormente hablamos de la forma correcta de redacción. El siguiente elemento, o digamos siguiente etapa dentro de la construcción, si queremos seguir con una clasificación de la estructura del proceso de investigación, guarda relación con la construcción del marco teórico. Habrán escuchado hablar de eso también, la elaboración o construcción del marco teórico. El marco teórico es el soporte teórico a la investigación que nosotros estamos llevando adelante. Yo puedo tener y el respaldo teórico resulta sumamente fundamental para llegar a un conocimiento. Yo siempre digo, yo puedo tener una idea que me parece genial sobre un aspecto en particular, ¿verdad? Una teoría que se me ocurrió porque soñé ayer o tuve una inspiración, ¿verdad? Ahora yo tengo que poder rodear de elementos esa teoría que yo tengo respecto a un caso particular. Y para esa función resulta fundamental la construcción del marco teórico, ¿verdad? Que implica poder obtener las herramientas teóricas que me permitan dar soporte a las teorías que yo estoy sustentando. Básicamente podemos decir también que el marco teórico tiene dos grandes etapas, ¿verdad?, en su construcción y elaboración. La revisión de la literatura, y la adopción de una teoría. ¿Qué implica esto? Que primeramente tengo que recurrir a todas las fuentes documentales, teóricas que tenga sobre un tema, investigar, leer, buscar, para luego adoptar las teorías que considero van a ser útiles para la investigación. Eso implica
el proceso de construcción, la revisión de la literatura y la adopción de un marco teórico. Seguimos avanzando en ese proceso o las etapas, y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque si bien es cierto, para algunos autores puede considerarse una etapa, para otros no, voy a hablar brevemente porque no lo pongo expresamente como una etapa dentro de la escritura, porque algunas investigaciones requieren, otros no, la construcción de las hipótesis, que es un tema bastante interesante también dentro del proceso de investigación. A ver, ¿cuál es la noción que tienen de hipótesis? Porque suele haber mucha confusión también respecto a las hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Sí, para que contenga o no, porque algunas investigaciones requieren, otras no. Por eso digo, sí, adelante. Ya. Ok. Sí, está bien. Allá tenemos programas también para orientar un poco. Ahí está, les va a repartir unos programas para seguir un poco la clase. Sí, esa es una muy buena apreciación. Realmente es un supuesto. Suele haber confusión porque algunos creen que la hipótesis es una afirmación producto de la investigación y en realidad no es así, ¿verdad? ¿Qué otra noción tienen de hipótesis? Que el compañero dice un supuesto, ¿qué más le podríamos agregar al término de supuesto que menciona el compañero? Sí, son afirmaciones, pero ¿qué tipo de afirmaciones? Posibles, me gusta ese término también que menciona el compañero, ¿verdad? Significa que van captando la esencia, ¿verdad? Las... Sí, de hecho que se hace un comparativo al final, pero yo no diría que es una guía. Pero yo no diría que es una guía, ¿verdad? Porque allí confundiríamos con otros elementos, ¿verdad? Pero sí uno busca contrastar su hipótesis al final, ¿verdad? Pero ¿qué es la hipótesis? Una suposición, una respuesta tentativa y provisional al tema de investigación, ¿verdad? Yo quiero investigar sobre un tema y tengo una teoría respecto a cuál sería la explicación de ese fenómeno. Y se da en diversos ámbitos, ¿verdad? Más allá del conocimiento científico, en la práctica cotidiana nosotros podemos realizar miles de hipótesis porque son conjeturas y respuestas provisionales. De repente si ocurre un incendio aquí al lado, espero que no, ¿verdad? Solamente a modo de ejemplo, podemos hacer miles de conjeturas al respecto, ¿verdad? Podemos decir, no, fue producto de un cortocircuito, otros van a decir, no, fue un incendio provocado, etcétera. Pero esa respuesta definitiva solamente lo vamos a tener luego de que se haya realizado la investigación pertinente, ¿verdad? Eso es una modo de graficar de manera muy sencilla qué es la hipótesis, ¿verdad? En la investigación científica ocurre lo mismo, ¿verdad? Depende mucho, como decía la compañera, del tipo de investigación que llevemos a cabo para utilizar hipótesis o no. No todas las investigaciones científicas requieren hipótesis, ¿verdad? Solamente cuando determinados tipos de investigación llevan adelante y otros te exigen, otros no exigen formulación de hipótesis. Entonces, es una respuesta tentativa provisional al problema objeto de investigación. Esa es básicamente la hipótesis. Posibles respuestas tienen diversas funciones, por supuesto, como ya sabemos, para poder elaborar de manera correcta y adecuada una hipótesis resulta fundamental, ¿verdad? Como toda la investigación en sí, tener un adecuado conocimiento del tema que vamos a investigar, ¿verdad? Cuanto mayor conocimiento tenga yo en un área en particular, obviamente va a ser mucho más fácil la construcción de todo esto y también la formulación de hipótesis, ¿verdad? O si no tengo absolutamente idea de lo que quiero investigar, posiblemente sea muy difícil poder hacer una conjetura o una respuesta provisional respecto a esa hipótesis en particular. También tema de examen, tengan muy en cuenta, si vamos a sacar hipótesis, ¿verdad? Tienen que conocer, tener, por lo menos distinguir qué es una hipótesis, poder determinar también las variables que son los elementos que se
pueden medir dentro de las hipótesis, entre otras cuestiones, ¿verdad?, que solemos también tener en cuenta respecto a la hipótesis, pero básicamente en cuanto a hipótesis, tener la noción y la idea de en qué consiste básicamente. Ya hablamos del planteamiento del problema de investigación, ya hablamos del marco teórico, hablamos brevemente de lo que es la hipótesis. Dentro de la estructura de un proceso de investigación, un proyecto investigativo debería contener en su capítulo 3 todo lo que guarda relación con las delimitaciones metodológicas. Repito nuevamente, si ustedes ven una investigación van a poder encontrar el capítulo 3 que va a hablar de las delimitaciones metodológicas. Allí se explica el enfoque que tiene la investigación desde el punto de vista metodológico, ¿verdad?, que es sumamente importante, ¿verdad?, para los investigadores. Esto es fundamental, ¿verdad? Muchos ni siquiera se revisan el contenido teórico que está en el marco teórico, sino les importa la delimitación metodológica. Es decir, si mi investigación fue de índole cualitativo o cuantitativo, si fue descriptivo, si fue exploratorio, si está basado en una técnica documental o tiene técnicas de recolección de datos de campo, todo eso se plasma, se delimita y se estructura dentro de lo que es la delimitación metodológica, que repito, es un proceso sumamente importante dentro de la construcción del proceso de investigación científica. Luego podemos hablar de otras etapas donde se plasma la recolección de datos, dependiendo del tipo de investigación que se lleva adelante también, desde luego, ¿verdad? Y hablar de la recolección. Voy a anotar al otro lado, ¿verdad?, más espacios. La recolección de datos. Desde luego también esto está muy ligado al tipo de investigación que realizamos. Ahora, si realizamos una técnica de investigación que requiere recolectar datos de campo, allí se tiene que plasmar cómo fueron recolectados, a través de qué instrumentos, qué herramientas fueron utilizados. Luego viene una etapa de procesamiento del dato recolectado. También voy a anotar aquí. Si recolectamos datos, tenemos que poner los datos que recolectamos, luego el procesamiento de esos datos, luego el análisis de esos datos y finalmente las conclusiones. Así eso, haciendo un esquema simplemente rápido, muy rápido respecto a las diversas etapas que uno podría ir teniendo en cuenta en la construcción de un proceso de investigación. Y hablando de recolección de datos, quiero ir brevemente a las técnicas de recolección de datos, ¿verdad?, que también es una cuestión sumamente importante, ¿verdad?, porque dependiendo del tipo de investigación que uno lleva adelante, tiene que recurrir a determinadas técnicas, ¿verdad? Básicamente podemos hablar de dos grandes grupos o categorías de investigaciones respecto, mirando desde la perspectiva de la técnica. Podemos hablar de la técnica documental y la técnica de campo. La técnica documental implica en recopilación de antecedentes teóricos existentes, ¿verdad? Eso implica ir a las bibliotecas, a los libros, a las fuentes documentales que tenemos en internet, ¿verdad? Eso implica la técnica documental. Muchos estudios de investigación en el área de las ciencias sociales generalmente utilizan simplemente la técnica documental. ¿Qué implica eso? Yo quiero analizar, supongamos, me interesa el tema de la regulación de la legítima defensa. Yo puedo encararlo desde una técnica o desde un método cualitativo, simplemente con una técnica documental. ¿Qué implica eso? Que la recolección de datos simplemente se va a basar en recopilación de fuentes teóricas. Puedo analizar qué dice la jurisprudencia extranjera al respecto, qué dice la ley de otros países, puedo analizar los antecedentes teóricos que tenemos aquí, puedo analizar los componentes que requiere la norma para su configuración, etc. Pero todo ello implica técnica documental. Ahora, puedo en contrapartida recurrir a la técnica de campo. La técnica de campo implica recolectar ciertos datos de
un fenómeno en particular. No se trata ya simplemente de recurrir a fuentes teóricas o libros, sino recolectar a través de ciertas herramientas ciertos datos de un fenómeno en particular. Y dentro de las técnicas de campo encontramos a la observación, la entrevista, la encuesta, el cuestionario, el test, que son las técnicas de campo más conocidas. La observación, desde luego, es la reina, digamos, de las técnicas de recolección de datos, ¿verdad? Porque todo investigador utiliza la facultad de observar directamente el fenómeno que ocurre, ¿verdad? Ahora bien, podemos otra vez encontrar, y eso es importante que estudien, porque también suele ser tema de examen, las diferentes formas de observación que pueden existir. La observación puede ser científica o no científica, ¿verdad? La que realizamos todo el tiempo solamente por una cuestión instintiva es una observación no científica, ¿verdad? Sin embargo, la técnica científica se realiza ya con una intencionalidad, con un propósito bien definido y delimitado. Ahora bien, esas técnicas de observación, y esto quiero que vuelvan a repasar, porque seguro alguno de ellos va a salir en el examen, los distintos tipos de observación, ¿verdad? Tenemos la observación directa o indirecta, tenemos la observación participante y no participante, la estructurada, no estructurada. No vamos a profundizar, pero sí, algunos de ellos seguro, o varios de ellos van a salir en el examen. La observación de campo y de laboratorio, cuáles son los rasgos esenciales más importantes. También la observación individual y de equipo, ¿verdad? Que son la clasificación. Eso en cuanto a la técnica de observación. Luego tenemos la técnica de la entrevista. Habíamos hablado largamente en clase de esto también. ¿Qué me pueden decir de la técnica de la entrevista? ¿Qué recuerdan de la entrevista? ¿Qué implica una entrevista? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Básicamente sí. Puede ser también. Puede ser también. Está previsto. Quizás ese no sea el rasgo más esencial de la entrevista, ¿verdad? Sí hay un intercambio de preguntas entre una persona y otra, o una persona a un grupo de personas, ¿verdad? En donde se trata de recolectar cierta información, ¿verdad? Usualmente se utiliza a veces cuando hay cuestiones muy técnicas que uno requiere adquirir información, ¿verdad? Entonces acude a alguien y le entrevista, ¿verdad? Pero también es una técnica que se puede emplear cuando hablamos de una población pequeña y no muy grande. Si yo tengo una población de 20 personas con quienes voy a realizar una investigación, tal vez pueda aplicar una entrevista porque puedo hablar directamente con las 20 personas, ¿verdad? Porque hay una comunicación directa a través de preguntas para ir sacando la información. Ahora, si mi población es de 2.000 personas, tal vez ya no utilice la técnica de una entrevista, tal vez utilice una encuesta, que tiene otras características y otras particularidades que vamos a enseguida a tocar. La entrevista es una técnica, la encuesta es otra técnica. Tienen otros rasgos y otras particularidades. También quiero que distingan bastante bien, porque va a ser tema de examen desde luego, la entrevista, en qué consiste, cuáles son las particularidades de la entrevista y las formas de entrevista. También hay 3 tipos de entrevista. Puede ser estructurada, semiestructurada y no estructurada. Estructurada significa que ya hay unas preguntas preestablecidas y el entrevistador no se sale de eso. Simplemente lo que está allí va plasmando. La semiestructurada implica que tiene algún preguntado básico, pero puede ir alterando o repreguntando de acuerdo a la situación, le da ese margen de libertad. Y la no estructurada es totalmente libre, o sea, no hay un formato previo, simplemente ya uno va directamente en lo que surge, va extrayendo la información. Siempre centrándonos que es una técnica de obtención de información. Eso es lo que busca el entrevistador, obtener información de una persona o de un grupo de personas, para lo cual va de manera personal y directa realizando un interrogatorio. Esa es la particularidad de la entrevista. Repito, cuando hablamos de una población no muy grande o personas altamente técnicas, yo puedo hacer una entrevista con 3 juristas eminencias respecto a un tema particular para escuchar su opinión sobre un caso. Es una entrevista. No hay
planificación del tiempo, en absoluto. La encuesta es otra técnica bastante utilizada en cierto ámbito y que genera mucho debate también, ¿verdad? Siempre en el ojo de la tormenta está el tema de la encuesta, sobre todo cuando hablamos de cuestiones políticas. Llegan las elecciones, ya se habla de encuesta, ¿verdad? Que manipulada, que no manipulada, tendenciosa, etc. Es una herramienta muy útil si es bien utilizada, ¿verdad? Y cuando hablamos de una población grande, imagínense, queremos saber la preferencia para la votación de toda la población paraguaya para presidente de la República. Obviamente no vamos a poder llegar a cada uno de los ciudadanos paraguayos y preguntarle cuál es su preferencia. Se aplica una encuesta. Cuando hablamos de una población grande, y la dinámica es distinta también, ¿verdad? Porque es de manera impersonal, no existe ese contacto interrogatorio directo, se lo hace a través de formularios, de manera impersonal, ni siquiera se requiere allí llenar el nombre y los datos, ¿verdad?, de la persona que está siendo encuestada, simplemente se le hace una serie de preguntas que tiene que ir respondiendo y marcando para luego extraer la información que se requiere, ¿verdad? Es una técnica muy útil cuando hablamos de una población grande, repito, ¿verdad? Solamente que tiene también, como tiene ciertas ventajas, tiene ciertos riesgos, ¿verdad? Siempre en la tesitura de que es una técnica siendo correctamente aplicada, ¿verdad? Si hablamos de manipulaciones y cosas así, pues ya entramos en un ámbito de la tergiversación, ¿verdad? Pero de por sí también tiene un cierto margen de error la encuesta, ¿verdad? Por diversos motivos, ¿verdad? A veces la gente no contesta con sinceridad, no comprende bien la pregunta, tiene miedo, etcétera, una serie de elementos que conducen a veces que exista cierto margen de error en la encuesta. Por otro lado, podemos hablar, sí, adelante. A ver, quiero entender un poquito. Sí, y de hecho, de hecho, sí, claro. Sí, claro, pero eso ya depende también de lo que el investigador esté buscando obtener, ¿verdad? Más allá de quién es el encuestado, ¿verdad? Porque a veces, a lo mejor en el ejemplo que diste, el investigador solo quiere saber si hay más personas que le gusta el azul o el amarillo. Sí. No, ¿a qué te referís con 500 personajes? Ah, claro, claro. No, y eso depende, repito, de lo que quiere obtener el investigador, ¿verdad? A lo mejor quiere saber nomás si entre esos tres colores cuál es el favorito de los paraguayos. Y no saber si entre todos los colores cuál es. O sea, el investigador tiene que saber también delimitar y conducir hacia dónde. Por eso es muy importante saber qué es la información concreta que estoy buscando, ¿verdad? Y de acuerdo a eso preparo mi herramienta de recolección de datos. Todo eso tiene que estar validado, por supuesto, tiene que tener, no vamos a profundizar aquí todo lo que requiere la elaboración de una encuesta, ¿verdad? Eso es un trabajo altamente técnico si se va a hacer correctamente, ¿verdad? Simplemente sí. Y tal vez sea una manera de obtener, pero no es la única. O sea, son dos cosas distintas. Estamos hablando de técnicas en que yo busco obtener información. Puede ser de diversas maneras, ¿verdad? Eso mismo que vos me estás planteando yo a través de una entrevista puedo obtener también. No solamente a través de una encuesta, puede ser a través de un test también. La percepción que tiene alguien sobre algo en particular. O sea, eh, ya el investigador va a saber en qué caso aplicar qué herramienta y cuál le conviene para obtener la información que está buscando. El test, dijimos que también es otra herramienta, ¿verdad? Esto generalmente está más asociado a ciertas disciplinas, ¿verdad? Y busca medir ciertos rasgos o características, ¿verdad? Generalmente el comportamiento. Eso es en la generalidad, el comportamiento, la personalidad. Por ejemplo, se quiere medir la inteligencia y se aplica un test de índice de coeficiente intelectual o el índice de interés o actitudes que tiene una persona, la memoria, la manipulación, etcétera.
esencialmente en el ámbito de la psicología se utiliza muchísimo. No digo que sea el único, pero también es una herramienta altamente técnica que busca generalmente, repito, medir ciertos rasgos de la personalidad, intereses, etc. Bueno, eso simplemente a modo de mencionar algunas de las técnicas más importantes de investigación con que contamos. Bueno, yo hasta acá porque no quiero, de hecho que es imposible tener un desarrollo teórico de absolutamente todas las lecciones, ¿verdad? Pero sí estoy abierto a alguna pregunta de fuera de lo que tocamos aquí o dentro de lo que tocamos que haya necesidad de seguir aclarando, ¿verdad? O alguna duda que tengan en particular. Está abierto en este momento. También para la gente que está siguiendo ahí desde sus casas virtualmente, abierto a alguna pregunta o consulta puntual respecto a estos temas o también la evaluación que vamos a tener el lunes. ¿Sí? La tabulación y codificación. Sí. Sí. Vamos a ver. Nos ubicamos en el contexto del análisis, ya verdad. El procesamiento o análisis de los datos. Lección 7 más o menos. Lo que pasa es que uno recolecta gran cantidad de información. Ahora, esa información se tiene que procesar adecuadamente, ¿verdad? Son como las piezas de un rompecabezas que se tienen que ir uniendo, ¿verdad? La información de por sí, así de manera en bruto, digamos, no me sirve. Tengo que procesar y analizar para poder, digamos, validar la información que allí he construido, ¿verdad? O sea, aquí lo que ocurre es que generalmente hay gran volumen de datos que uno va almacenando, ¿verdad? Y el proceso de recolección y análisis lo que busca es en esa etapa ir validando, ir encajando, ir componiendo las piezas de ese rompecabezas que les decía, ¿verdad? Y a ese efecto hay algunas herramientas que se utilizan, ¿verdad? Como mencionó el compañero, la codificación y la tabulación, ¿verdad? Son procedimientos técnicos, ¿verdad? Para agrupar y almacenar de manera mucho más ordenada la información que recibimos, ¿verdad? La codificación implica agrupar en categorías y traducir en símbolos ciertas informaciones, ¿verdad? Se puede poner en cifras, letras, es al solo efecto de ordenar y agrupar la información, ¿verdad? Eso es codificar una información que tenemos, ¿verdad? A veces la información verbal por sí abundante nos sirve para clarificar, entonces se lo agrupa y se le pone un símbolo, una letra, a fin de poner distintas grupos o categorías de la información que recolectamos, ¿verdad? Eso básicamente es la información, ¿verdad? Digo, la codificación. Y por otro lado tenemos la tabulación, que implica ya un proceso de elaboración de tablas, datos. Generalmente cuando hablamos de datos numéricos es recomendable hacer el proceso de tabulación, ¿verdad? Tablas, tortas, cuadros, eso que generalmente vemos. Eso traduce y simplifica gran cantidad de información que tenemos, ¿verdad? No es lo mismo escribir en 3 páginas la información que recolectar que hacer una tabla, una torta, un cuadro, que me pueda indicar, resumir y traducir la información que yo obtuve a través de una entrevista, por ejemplo. Esos son procesos técnicos de agrupación de información nada más dentro del procesamiento para que se pueda comprender con mayor facilidad. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Sí, ¿cómo sería, por ejemplo, la constatación de hipótesis con relación entre variables? Contrastación. Sí. El programa de repente es un poco desordenado, ¿verdad? Hay que aclarar, nosotros tratamos de ordenar lo máximo posible, ¿verdad? Dentro de la estructura. La contrastación de hipótesis es lo que ya habíamos mencionado cuando hablamos de hipótesis con el compañero. ¿Qué dijimos que eran las hipótesis? Son conjeturas previas, respuestas provisionales, posibles respuestas al problema de investigación, que obviamente tiene que ser contrastado, eso significa comparado y validado al final, ¿verdad? Para que yo finalmente pueda decir en mi conclusión si la respuesta provisional que yo tuve realmente fue acertada y fue correcta o no. Ese es el proceso de contrastación, ¿verdad? Cotejando con todos los elementos que yo recolecté a ver si concluyo si finalmente si mi hipótesis se pudo confirmar o no, ¿verdad?
No porque mi hipótesis no se haya confirmado, yo puedo decir que la investigación fracasó. Eso también es importante tener en cuenta. No toda investigación nos conduce a afirmar que fue correcta nuestra hipótesis. Pudimos haber tenido una apreciación o una percepción falsa sobre eso. Y eso se valida al final el proceso de contrastación de las hipótesis. ¿Alguien más? Estamos todos bien, ¿verdad? Los de aula virtual. Veo. Ahí levantó la mano, Ale. A ver, Víctor, según veo de acá. ¿Qué quiere decir? Sí, profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Buenas, noches. adelante, Profe, Víctor. le quiero hacer una consulta en cuanto a lo que sería justamente qué constituye el objetivo de la investigación, o sea, la investigación bibliográfica o la revisión de la literatura. Sí. Yo lo que tengo o tenía entendido, no sé, quiero que me corrija, me saque esa duda, doctor, es justamente a qué se refiere. Yo tengo entendido que es, no sé, como le digo, puede usarse la misma, o sea, que puede usarse la misma forma de la propuesta, ¿verdad? Que debe incluir todo lo que ya se ha escrito, se escribió sobre el tema seleccionado, o no se refiere a eso, doctor. A ver si me aclara. Estamos hablando de la revisión de la literatura, ¿verdad? Si me aclaras, Raúl, porque Sí, hablaste de objetivos al principio y eso me confundió un poco. El y proceso justamente, de la elaboración del marco teórico, de eso hablamos. sí, o sea, me especifico de mejor manera. Sí, por favor. Sería, sí, en cuanto a la investigación bibliográfica, la revisión de la literatura, en cuanto, o sea, que dice y proporcionan datos de primera mano. Pero ¿a qué se refiere que lo que proporciona datos de primera mano es Ya, eso lo que... estás hablando de una clasificación específica, ya, en la parte de revisión de literatura. A ver, sí. Ya. Sí, sí, doctor, así mismo. Yo no sé si yo entendí mal, eso justamente lo que le dije a un comienzo, si es que debe ir incluido todo lo que ya se ha escrito sobre el tema, evidenciar la información extraída, todo eso, o es Entiendo otra que, cosa. entiendo que te referías a las fuentes primarias, si es que no estoy confundido, ¿verdad? Cuando hablas de datos de primera mano. Lo que pasa es que en este Ah, proceso, ya. la construcción del marco teórico, nosotros dijimos, se hace en dos etapas: la revisión de la literatura y la adopción. Primero vamos a revisar qué es todo lo que hay y luego vamos a adoptar. Ahora, cuando revisemos, nosotros vamos a encontrar distintos tipos de fuentes. Vamos a encontrar fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias, ¿verdad? Son distintos niveles de fuentes, ¿verdad? Las fuentes primarias son en las que vamos a obtener directamente una información que a lo mejor otro investigador u otro autor ya escribió sobre ese tema en particular, ¿verdad? Por eso hablamos de fuentes o datos de primera mano, ¿verdad? Diferente sería el caso de fuentes secundarias, porque allí hay compilaciones y resúmenes que realiza un tercero de las opiniones realizadas por otro autor, ¿verdad? Esa es la diferencia entre la fuente primaria y secundaria, ¿verdad? La primaria es donde acudimos directamente a lo que realizó un investigador sobre un tema. La secundaria ya es una especie de, digamos, recopilación o resumen de lo que hizo otro investigador. No sé si por ahí viene Víctor o hay alguna consulta más. Sí, profe, era eso nada más justamente. Y te quería hacer otra consulta Sí, más también adelante. en cuanto en qué consiste el planteamiento del problema de investigación. Desde mi punto de vista sería que describe el problema de la controversia por la cual se debe realizar una o no. Sí, desde luego que eso es el planteamiento, ¿verdad? De hecho, que requiere más etapas y elementos el planteamiento en sí, ¿verdad? Es cierto, describe en esencia eso, ¿verdad? Pero la construcción del planteamiento del problema de investigación requiere una etapa de mucha profundidad, ¿verdad? Donde el investigador se tiene que hacer preguntas, cuestionamientos, ir tratando de responder y también ir tratando de delimitar ese tema en particular que está buscando investigar o dilucidar, ¿verdad? Por allí viene la formulación del problema de investigación, pero es cierto, así como estás mencionando,
fue tema de examen también en alguna de las parciales y seguramente vamos a volver a tocar. Esa es una respuesta, digamos, básica que simplifica lo que sería la formulación del planteamiento del problema de investigación. Gracias, doctor. Dale, gracias a vos. Parece que se agotaron las preguntas. Vamos entonces a cuestiones puntuales. Tengo una especie de información, ¿verdad?, que está sujeto a confirmación, ¿verdad? Una hipótesis, si podemos decir, una conjetura. Podríamos tener novedades respecto al horario de examen del lunes, así que eso yo les voy a estar avisando a través de los delegados a ver qué es lo que ocurre, ¿verdad? Pero el horario de examen está sujeto a confirmación, no tenemos definido todavía. No, la cuarta en particular, hablo de la cuarta. En cuanto a lo que está mencionando, ¿hay alguna posibilidad de que por lo menos los resultados de los ejercicios podamos saber al terminar el examen? Vamos a hacer todo lo posible, justamente conversamos con el doctor Salas al respecto, porque la idea nuestra es que vayan a festejar, a salir de acá. Entonces, vamos a hacer lo posible que sea lo más expeditivo, veloz, para que haya un mecanismo que ya ustedes puedan saber con anticipación y que ese mismo día ya puedan estar festejando el ingreso. Vamos a pensar en el mecanismo, no les puedo todavía garantizar, seguro que gabaritos también vamos a utilizar, ¿verdad? Porque eso facilita la corrección para nosotros. ¿Cómo? Con gusto, cuando quieran. Y lo que anteriormente, en mi época, voy a hablar de como esos viejos, antes de mi época, cuando nosotros rendíamos el examen de ingreso, que cuando eso se rendía en 3 horas, 5 materias, no era como ahora, así, en un solo día rendías 5 en 3 horas. Y todo, y rendíamos todo el país, y veníamos de todo el país y acá nos encontrábamos. Para que nosotros podamos tener una posible respuesta, nos daban una posibilidad de tener una hojita adicional donde anotábamos nuestra respuesta y al salir podíamos chequear. Porque esa es la única manera en que vos tengas anotado cuál fue tu respuesta. Vamos a ver si algún mecanismo de eso implementamos. Entonces, publicada la respuesta, entonces pues, cada uno puede chequear y saber ya cuánto más o menos hizo. Vamos a pensar en alguna estrategia de esa como para que se pueda saber con tiempo, ¿sí? No se preocupen, tenemos todo el fin de semana para pensar. ¿Alguna duda respecto a esas cuestiones más o algo que quieran plantear? El horario lo que está... Respecto a la bibliografía, sí, no toqué eso, che. Más allá de la bibliografía, sí en la parte de citas, me gustaría que lean bien esa parte. Habíamos hablado en la construcción del marco teórico, en las teorías en algún punto, de las citas, y puntualmente nosotros habíamos hablado de las citas conforme a las normas APA, es lo que habíamos nosotros estudiado ahora. Hay varias formas de cita, eso aclaramos en clase, ¿verdad? Pero la más utilizada es la que guarda relación a las normas APA. Y en ese sentido también hay unas reglas básicas, por lo menos la forma de citar un libro, porque cada cosa tenía su forma de citar, una revista, un artículo científico, una cita en internet, pero yo por lo menos voy a estar conforme si conforme a las normas APA pueden decirme cómo se debería citar un libro, por lo menos eso sí, básicamente. Que recuerden que ya hemos hablado que básicamente tiene que contener el apellido del autor, el año y la página. Ese es el requerimiento mínimo básico y que va entre paréntesis al lado del texto. Esa es una innovación porque anteriormente se estilaba mucho utilizar la cita al pie. Recuerdan la cita al pie, un numerito acá, número 1 y acá se ponía, ¿verdad? Las reglas APA estilan acá al lado poner el apellido del autor, por decir Álvarez, 2022, página 5. Si es que extraje una cita textual, siempre recuerden eso, ¿verdad? Se pone la cita al lado cuando uno extrae
directamente. La cita textual implica copiar así tal cual la idea del autor. Diferente es un parafraseo, donde yo menciono la idea, pero con palabras propias. Pero cuando hay una cita textual, necesariamente se requiere poner, por supuesto, de dónde proviene la obra, etcétera, etcétera. Entonces, interesante esa pregunta, esa parte, quiero que lean. No sé si hay alguna otra cuestión puntual que quieran saber. De repente puede ser organizado porque traté de pasar muy rápido, ¿verdad? Entonces, si pasé algún tema importante, me preguntan sin inconveniente. Ese es el famoso, ¿sabes todo? No sabes nada. No, siempre, y con las clases virtuales, yo más me hacía esa pregunta, ¿verdad? Porque hay momentos que parecía que, hay momentos que parece que uno habla solo. Esa es la virtualidad, ¿verdad? Para el profesor es mucho más esfuerzo, sacrificio, o sea, no es que es fácil, ¿verdad? Prácticamente hablar horas y horas solo. Y acá en clase por lo menos te cortan, te preguntan y se desvía el debate. ¿Sí? Sí. Sí, en teoría sí, ¿verdad? Porque si existe una recomendación significa que hay algo que se podría aportar de nuevo o cambiar, ¿verdad? Yo estoy muy acostumbrado y mis investigaciones son en el ámbito jurídico. Generalmente hacemos investigaciones descriptivas sobre un fenómeno en particular y decimos, por ejemplo, consideramos que el artículo 19 del Código Penal debería modificarse y ser redactado de la siguiente manera. Esa es una recomendación, porque creemos que la redacción actual no está siendo muy clara y no permite una correcta aplicación. Entonces, yo desde mi ámbito y así usualmente se hace una recomendación. ¿Qué es lo que se sugiere? Se debería cambiar para poder mejorar esa situación en particular. Y es lo que ustedes básicamente van a ir haciendo más adelante también, ¿verdad? Cuando, de hecho, que en la facultad misma, y deberíamos fomentar más la investigación científica, donde el déficit que tenemos ahora no se exigen muchos trabajos investigativos. Los trabajos de investigación vienen posteriormente, ¿verdad? Cuando ustedes cursen una especialización, una maestría, un doctorado, por ejemplo, allí sí se les va a exigir, ¿verdad? Es importante manejar esas herramientas básicas, ¿verdad? Porque esto les va a servir, les aseguro que si logran captar y aprender algo de por vida, van a decir, muchos dicen, no, metodología nomás es. Y yo digo metodología luego es, ¿verdad? Entonces, y muchos dicen también, van a haber muchos memes por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, una hora de clase de metodología equivale a 7 años en la luna, algo así, por ejemplo, uno dice, ¿verdad? Siempre hay memes, ¿verdad? Que es muy aburrida la materia, que no es importante. Yo también les suelo decir a mis alumnos, ¿verdad? No hay materia más importante ni menos importante. No hay materias malas ni hay materias buenas. Yo digo, solo hay profesores buenos y profesores malos. Esa es mi distinción que yo hago, ¿verdad? Porque que uno sepa captar, que sepa amar o que le guste la materia no depende tanto a veces del contenido, sino del docente que está allí, ¿verdad? Por más que parezca que la materia en teoría sea insignificante, puede llegar a ser apasionante desde la perspectiva en que uno vaya abordando. Nosotros hicimos todo el esfuerzo durante el semestre con todas las limitaciones de que se prendan, les guste, que aprendan algo, ¿verdad? A pesar de todas las limitaciones que hemos tenido. ¿Alguna cuestión más? Bueno, entonces sí, voy cerrando agradeciendo a la organización, principalmente a Abigail y a los compañeros que nos invitaron. Yo, por supuesto que gustoso acepté, ¿verdad? Porque es el primer contacto que tenemos finalmente después de 6 meses con mis alumnos, ¿verdad? Que para mí es importante. Les agradezco por venir a los que están y también los que están siguiendo. Durante todo el semestre realmente sentimos que siempre estuvieron acompañando. Se sintió también que quedó algo que aprendieron, ¿verdad? Y espero que eso se pueda ratificar el lunes. Estoy optimista y confiado realmente que si pudieron llegar hasta acá es por algo y que la totalidad, el 100% de los que rinden el lunes, estoy seguro que van a poder ingresar y formar parte de la casa de estudio, ¿verdad? Que
es el primer escalón recién, ¿verdad? El primer peldaño. Festejen, disfruten, pero tampoco crean que ya tocaron el techo. No crean eso, ni siquiera cuando se reciban, ¿verdad? Yo siempre digo, y por experiencia, nuestro ámbito está muy competitivo hoy por hoy. Así que traten de formarse bien. Capaz nuestra facultad, desde mi óptica, no esté atravesando por su mejor momento académicamente, ¿verdad? Pero es responsabilidad de ustedes también volver a recuperar el brillo que alguna vez tuvimos. No es solamente los docentes, los directivos, sino ustedes poner de su parte, ¿verdad? La calidad académica lo construimos todos y todos tenemos que aportar. Disfruten de sus logros, pero no se crean súper poderosos por eso, ¿verdad? Yo digo siempre, cuando uno es estudiante es toda una promesa. Cuando te recibís sos el último de los 60.000 abogados que ya están allí. Entonces, ahí pisas tierra y de ser una promesa tenés que convertirte en una realidad. Y pisar y convertirse en esa realidad, eso no es fácil en un mundo tan competitivo. Así que la sugerencia es prepárense bien. La competencia es dura allá afuera y si tienen las herramientas necesarias van a poder destacarse en este mundo complicado y difícil. Así que gracias de mi parte por hoy y nos vemos el lunes. Gracias, doctor. Aplauso. Gracias, Gracias, Chao, Dani. chao, nos Gracias, vemos. gracias al Nos profesor vemos Luis. lunes, éxitos. gracias al profe. Igualmente, gracias al profe. Varios. Ahí, no, ahí yo había hecho, pero habrán salido ya hace un rato.